No descuidemos el temor de Dios. Quiero compartir la palabra del Señor bajo ese tema. No descuidemos el temor de Dios en nuestras vidas. Porque el temor de Dios es el que nos frena, es el que nos dirige, es el que nos redarguye. El temor de Dios cuando vamos por el camino equivocado, cuando vamos a hacer lo malo, cuando vamos a hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios. El temor de Dios va a estar ahí para frenarlo, para redarguirlo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando perdemos, cuando no tenemos el temor de Dios? Nos da igual hacer lo bueno, hacer lo malo. Nos da igual si estar en el camino equivocado como venir a la iglesia. Nos da igual no congregarnos, no hacer lo que se nos ha asignado a hacer. ¿Y por qué quiero compartir en esta mañana esa palabra? He estado meditando, he estado pensando en la problemática de la iglesia, tanto local como a nivel de la ciudad, y los problemas que enfrenta la humanidad, la sociedad, que enfrenta cada persona. He estado meditando en eso y le he preguntado al Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la deficiencia? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la venganza? ¿Por qué a una persona le cuesta hacer el bien? Y me daba esta respuesta y me decía, porque ha perdido el temor de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme a la Biblia en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, el versículo 13, dice la palabra del Señor así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Vamos bien, ese es el temor de Dios. El temor de Dios no es como los críticos, como algunos ateos, como algunos enemigos de Dios lo presentan. El temor de Dios, las personas que aborrecen a Dios, que no tienen a Dios y que buscan una explicación de dónde está Dios y por qué permite tantas cosas en el mundo, le van a decir que el temor de Dios, que lo que Dios quiere infundir en la humanidad es un temor tirano, es un temor de como un régimen de dictadura. Pero el temor de Dios es un temor que nos ayuda, que nos beneficia al ser humano para nuestra salvación, para nuestras bendiciones, para vivir en la manera correcta. El temor de Dios, el temor de Jehová, no es un amor, no es el temor tirano, sino un temor de justicia, un temor para mi beneficio, para no ser condenado, para tener derecho a la salvación. El temor de Jehová se basa en respeto y en obediencia. Y eso es lo que el pueblo no ha entendido, que es el temor de Dios. El temor de Dios es el respeto a Dios mismo, a las autoridades y a la obediencia. Si tenemos temor de Dios en nuestra vida, se nos va a hacer más fácil respetarnos unos a otros, obedecer a las autoridades que Dios ha establecido. Pero cuando perdemos el temor de Dios, nos da igual hacer lo mismo. Mira lo que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal,
Número uno, la soberbia. Número uno, la soberbia. Eso es lo que está molestando tanto a la humanidad como a la iglesia misma. Ser soberbio. La soberbia no viene de Dios. El orgullo, la arrogancia, el mal camino. Si nos apartamos del mal camino, quiero enfocarme en este punto en las personas, que Dios bendiga a las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. El temor de Dios es apartarse del mal camino. Si usted quiere que le vaya bien en su vida, si usted quiere tener una vida de éxito, si usted quiere que su negocio vaya bien, que su familia sea restaurada, que sus hijos salgan de las drogas, que sus hijos salgan del alcoholismo, salgan de la rebeldía, es necesario volvernos a estar en el temor de Dios para que Dios obre a favor de su pueblo, obre con justicia. Amén. Aborrecer la arrogancia, la soberbia, el mal camino, la boca perversa, la boca que solo habla para destrucción, que solo habla para declarar palabras de maldición. Muchas veces nosotros mismos lanzamos las maldiciones, nos atamos con nuestras propias palabras. Ellas se llaman maldiciones autoimpuestas y luchamos con varias cosas, con diferentes problemas y no nos damos cuenta que de repente nosotros mismos nos enlazamos en nuestras palabras, en lo que lanzamos, en lo que platicamos. Mira lo que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y para la iglesia, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, estamos mal. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso es malo, eso es pecado. Si sabemos que el quedarnos cómodos en la casa está mal, en vez de llevar una palabra de salvación, en lugar de ir a orar por un enfermo, en lugar de llevar una palabra a un hospital, a una cárcel, o sea, eso deberíamos de aborrecer, de estar mal, de estar cómodos. Mira lo que vamos a proveer a Salmos. Acompáñenme ahí al libro de Salmos, capítulo 12. ¿Por qué es necesario? ¿O qué beneficios? ¿O qué bendiciones tenemos de vivir en el temor de Dios, en el temor de Jehová? Salmos capítulo 12, 112, Salmos 112, perdón. Salmos 112, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. O sea, bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, honroso. Es feliz el hombre que teme a Jehová. La sociedad le puede decir que se arruinó. La sociedad le puede decir cualquier cosa. Sus compañeros de trabajo le pueden decir lo contrario, que ser hombre es estar tirado con una botella en la mano, que ser hombre es andar con un arma, que ser hombre es tener muchos placeres, disfrutar de la vida. Pero le van a decir que se arruinó, que dejó la vida buena cuando se volvió a los caminos de Dios, cuando se enfocó en vivir en el temor de Dios. Pero la palabra dice que el hombre es bienaventurado, el hombre que teme a Jehová. Número 1, que en sus mandamientos se deleita en gran manera.
para usted, para mí, debe ser un deleite, un gran deleite. Meditar, instruirme en la palabra de Dios, formarme en la palabra de Dios, meditar, deleitarme en los mandamientos. Para usted no debe ser una carga venir al discipulado. Para usted no debe ser una carga estarse formando en la iglesia. Al contrario, es un deleite. No para presumir de conocimiento, no para contender, sino para hacer efectiva la obra del Señor, para compartir efectivamente la palabra de Dios. Debe ser un deleite venir a formarse al discipulado, no una carga. No lo mire como un yugo. Y si lo ve como un yugo, si lo ve como un yugo, medite en el versículo que leyó el hermano al inicio. Jesús dijo: mi yugo es ligero, liviano. Pero la verdad es que no debería ser así. Meditar, ser formado, tener mi vida de oración, mi vida de meditar en la palabra en mi casa. O sea, no solamente cuando vengo al templo, no solamente cuando me toca predicar, sino tener un estilo de vida devocional, de meditar en la palabra del Señor. Y aquí vienen las promesas de Dios, que Dios le hace a la persona, al hombre. O sea, cuando la palabra de Dios dice el hombre, se refiere al hombre y a la mujer también. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Le hace la primera promesa al Señor: su descendencia será poderosa en la tierra. Si hay algo que nos preocupa a los padres, es el futuro de nuestros hijos. Es que nuestros hijos sean formados por el buen camino. Y la palabra de Dios nos da una clave, nos da pautas a seguir para instruir a nuestras generaciones en el buen camino. Primero, si nosotros tenemos el temor de Dios, es lo que va a ver nuestros hijos. Estaba viendo los datos que los niños necesitan una figura paterna para adoptar los principios, para adoptar el comportamiento de su padre. Los hijos necesitan una figura paterna. Es una de las muchas necesidades para adoptar el comportamiento, de su padre. O sea, en otras palabras, el padre es un modelo a seguir. En otras palabras, el padre es su ejemplo a seguir. Pero si nosotros actuamos sin temor de Dios, si nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera, fuera de los caminos del Señor, fuera de la palabra de Dios, eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestra generación. Eso es lo que está absorbiendo. Por eso la palabra de Dios dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Porque hay una ley que se activa con nuestras acciones para transmitirle a nuestra generación. Muchas veces creemos que la educación, los principios, valores éticos y morales se reciben en la escuela, en el colegio, pero la verdad que la primera escuela, el hogar, en la casa, en la familia. Creo que todos los que estamos aquí, que somos padres, tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean de bien, que nuestros hijos sean excelentes en todo,
en la escuela, en el colegio, en su vida. No queremos un hijo fracasado, un hijo que se lleve en las espinas. No le he escuchado decir a ningún padre: yo quiero que mi hijo sea el mejor vago de la esquina, yo quiero que mi hijo sea el mejor corrupto. ¿Verdad que no? ¿O sí? Lastimosamente, cuando trabajaba descargando café, sí escuché a un padre así sentirse orgulloso de que al hijo de él nadie le ganaba consumir marihuana. Y es terrible, o sea, son todos los problemas. Empieza usted, mi hijo nadie le gana de consumir droga, ninguno de ustedes. Es terrible, porque no estamos viviendo, instruyendo a los hijos en el temor de Dios. Pero para eso necesitamos primeramente de nosotros vivir en el temor de Dios. El temor de Dios es para nuestro beneficio. No es que Dios sea malo, sea un Dios opresor, sea un Dios dictador, un Dios tirano. No, Dios nos manda a vivir en el temor del Señor para respetar a nosotros mismos. Si no respetamos a Dios, ¿cómo nos vamos a respetar entre hermanos? ¿Cómo vamos a respetar al hombre? Si no obedecemos a Dios, ¿cómo vamos a ser obedientes con nuestras autoridades? Ese es el temor de Dios. Respeto y obediencia. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hay algo que he notado yo, que Dios siempre le toca la generación. A cada persona Dios siempre le menciona derramar bendición sobre sus generaciones, sobre sus hijos, sobre sus nietos. Si la maldición se transmite hasta la tercera y cuarta generación, imagínate, la bendición es lo mismo. La palabra de Dios nos da estas promesas al hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Número 1, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Número 3, versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa. Aunque nosotros malinterpretamos los bienes y las riquezas cuando inmediatamente pensamos en efectivo, inmediatamente pensamos en lujos, en casas, en carros del año, en cuentas bancarias, que si nosotros no ponemos el amor a los bienes materiales, son cosas buenas. O sea, lo que me refiero es que no dependamos, no pongamos el amor en el dinero, porque eso sí es malo. No pongamos el amor en el medio de transporte del año, porque eso sí es malo. Son cosas que nos benefician, son cosas que son parte de la añadidura de la bendición de Dios, siempre y cuando no olvidemos el versículo en Mateo 6:33, que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El problema es que perdemos el temor de Dios por estar buscando las añadiduras, por estar buscando las bendiciones, cuando nos olvidamos del que bendice, cuando nos olvidamos del dador de la vida.
bienes y riquezas hay en su casa. Le decía que no, muchas veces malinterpretamos, pero la salud es un bien y es una riqueza que de repente puede tener mucho dinero, pero no puede comprar la salud. Puede tener mucho dinero, pero no puede comprar una familia. Puede tener muchas cosas que puede comprar con dinero, pero lo que Dios nos da, lo que Dios nos ofrece, no lo podemos comprar. La paz en su hogar, en su familia, la paz con sus hijos, ver a sus hijos restaurados, ver a sus hijos sirviendo a Dios, es algo que no tiene precio, es algo que no lo podemos comprar. Muchas personas millonarias están enfermos, les han detectado una enfermedad terminal. Muchas personas que tienen buena solvencia económica no son felices con su esposa, con sus hijos. La palabra de Dios dice que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que hay bienes y riquezas. Podemos estar viviendo de lo necesario, como dijo Salomón. No me des riqueza porque puedo olvidarme de ti. No me des pobreza porque puedo blasfemar tu nombre. Y usted ve que Salomón fue un hombre, un rey muy poderoso, que todo lo que hizo lo hizo con sabiduría y temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si yo quiero crecer en sabiduría, si usted quiere crecer en sabiduría, no pierda el temor de Dios. No pierda el temor de Dios, porque dice la otra parte de este versículo: el insensato, el necio, menosprecia la sabiduría, menosprecia la enseñanza. No nos damos cuenta muchas veces que estamos bendecidos cuando estamos pasando lo necesario, cuando estamos viviendo de lo necesario en nuestra casa. Comer tranquilo, comer en paz, sin pleitos, aunque no tengamos manjares. Esa es una de las riquezas que habla la Biblia. Esa es una de las riquezas. Usted disfrute a sus hijos, disfrute ver crecer a sus hijos. Es una de las riquezas que habla la Biblia. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 15, 16. Lo dijo el proverbista Salomón. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco, oiga muy bien. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Con esto no le quiero decir que no anhele tener su buena casa, que no anhele tener su buen carro, que no anhele tener su buena solvencia. Pero la palabra de Dios dice que es mejor lo poco con el temor de Jehová. Es mejor lo poco que usted se gane con sacrificio, que acumule tesoros, que acumule riquezas ilícitas, que acumule riquezas que añadan tristeza. Es mejor lo poco con el temor de Dios, que usted lo disfruta satisfecho, que usted lo disfruta con gozo, con deleite, que el gran tesoro donde hay turbación, donde usted sabe que en cualquier momento lo van a ir a sacar enchachado. Así le llamamos cuando le ponen las esposas. Es mejor lo poco
Mejor es la comida de legumbres, o sea, de verduras, no de verduritas, que el buey engordado, donde hay odio. Mejor la comida de legumbres que comer estofado y con odio. Se lo dijo Salomón. Es mejor lo poco. Con esto no le quiero decir que no anhele a ser bendecido. Dios lo va a bendecir, Dios me va a bendecir. Solamente tengo que guiarme, vivir en el temor de Dios, no desviarme de la palabra de Dios. Amén. Volvamos a Salmos. Salmos 112:3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. La justicia de Dios permanece para siempre en la vida de aquella persona temerosa de Dios, de aquella persona que aborrece el mal, lo que decía Proverbios capítulo 8, versículo 3. El temor de Jehová es aborrecer lo malo. Si sabe que no congregarse es malo, aborrezca eso. Aborrezca el no congregarse, aborrezca el no leer la palabra, aborrezca no venir a la casa de Dios. Lo dice el Proverbios, el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Cada vez que deja de congregarse es malo. Aborrezca no ir a las células, a compartir la palabra, a tener comunión entre hermanos, a llevar una palabra de fortaleza. De repente aquel hermano anda deprimido, una buena exhortación lo levanta, una palabra de fortaleza, una oración que usted haga por él, transmite fuerza, energía, y está haciendo la obra de Dios, haciendo algo bueno, que parezca pequeño. Debemos aprender a ser fieles en lo poco, en lo pequeño, para que Dios nos lleve a lo mucho. Si no somos fieles en las cosas pequeñas, en lo que nosotros miremos insignificante, en lo que nosotros miremos que no tiene gracia, pero Dios todo eso lo ve. Y si ve que somos fieles en lo poco, en lo mucho, Él nos va a poner. Y así es la ley de Dios, así es la ley del transicional de Dios. Dios no lo va a promover de un lugar a otro, de una promoción a otra, si primero no ha sido fiel ahí. El niño en la escuela, si va aplazado, no lo prueban, no lo promocionan a otro grado. Tienen que estar ahí repitiendo hasta que haga las cosas bien, hasta que le den una buena nota para pasarlo a segundo, a tercero y así. Lo mismo en el reino de Dios. Las cosas que nosotros descuidamos, que nosotros miramos pequeñas, que miramos que alguien más las puede hacer, pero que nos corresponde hacerlas a nosotros. Si nosotros somos fieles, en eso Dios nos va a promover. Dice el versículo 4: resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos. Por mucho que las tinieblas quieran opacar lo que Dios ha puesto en su vida, Dios lo va a resaltar. Por mucho que las tinieblas se levanten en contra de su vida, Dios ahí va a estar. En medio del problema, en medio de la escasez, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, ahí va a resplandecer la luz de Dios entre los rectos. Si usted y yo caminamos rectos delante de Dios, nada va a prevalecer en nuestra vida. Las tinieblas se le pueden levantar como quieran, las tinieblas le pueden hacer la vida imposible, las tinieblas le quieren robar la bendición de Dios, quieren abortar el propósito, el llamado de Dios
y está perseverando y permanece, Dios lo va a respaldar. Resplandeció la luz en las tinieblas de los rectos. Por mucho que la oscuridad, por mucho que el enemigo se quiera levantar, quiera robarle la paz, quiera robarle la salud, quiera destruir su familia, ahí va a resplandecer la luz de Dios. Pero uno de los problemas del ser humano es que no confronta las cosas, no confronta, no hace frente al problema, y en vez de confrontar el problema, en vez de luchar contra la corriente, lo que hace es que deja que la corriente se lo lleve. En vez de luchar y confrontar el problema, lo que hace es darse la vuelta y dejar que el problema se lo lleve. Y olvidamos lo que dice la palabra de Dios, que con Cristo somos más que vencedores, que Él es el que da la fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Olvidamos muchas veces la palabra de Dios, que es una arma poderosa de doble filo. La misma palabra lo representa como una espada de doble filo que corta a diestra, a derecha y a izquierda. Cuando viene el problema, cuando viene el desánimo, en vez de impulsarnos a seguir hacia adelante, nos damos vuelta y dejamos que el desánimo nos lleve. Este es uno de los problemas que enfrenta que el ser humano, evadir los problemas, evadir y darle solución y dejar que sea Dios obrando. Mira lo que sigue diciendo: es clemente y misericordioso el hombre que teme a Jehová. Es clemente y misericordioso y es justo. El hombre de Dios debe ser justo, no debe ser injusto. Si tiene trabajadores a su cargo, debe ser justo con su pago, debe ser justo con lo que él, no ser injusto. Igual si nosotros como clase obrera debemos ser justos con nuestros patrones, porque tenemos el temor de Dios en nuestra vida. No escondernos para trabajar y solo cuando nos piden ponernos a trabajar. O sea, eso es injusticia. Como hijos de Dios, que tenemos el temor de Dios, dice la palabra del Señor, es clemente, es misericordioso, ser misericordioso con el que está enfrentando alguna situación dolorosa, ser misericordioso con el que necesita algo que nosotros le demos, ser misericordioso. El problema es que hemos perdido todos esos puntos como hombres, como mujeres de Dios, la sensibilidad por brindarle la mano al necesitado, ser sensibles con las personas. Y nos escudamos muchas veces en la palabra de Dios. Ahí sí nos escudamos y decimos: no, es que la palabra nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Buscamos la palabra de Dios cuando nos conviene para escudarnos. No debe ser así. Debemos ser clementes, misericordiosos y justos. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Lo voy a llamar ahí cuando termine de predicar. No, eso significa que va a tener en abundancia para prestar, para compartir. O sea, no va a estar en escasez, en estrechez, en todo. Miren lo que dice el versículo
sus asuntos con juicio. O sea, tiene sabiduría para gobernar, para resolver y no para hacer una carga. Pero dice el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. O sea, esto no quiere decir que van a venir momentos de debilidad, que van a venir momentos de flaqueza, pero la palabra de Dios dice, si nos mantenemos en el temor de Dios, si vivimos en el temor de Dios, va a ser difícil que resbalemos, y Dios mismo se compromete a sostenernos de su mano para que no caigamos. No resbalará jamás. Va a estar bien plantado, va a estar edificado, parado sobre la roca, parado ahí con el que da la fuerza, parado, sostenido de la mano de Dios. El hombre que teme a Jehová, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Será bien recordado. ¿Cómo quiere ser recordado usted? Que lo extrañen cuando se vaya de un lugar, o que den gracias a Dios porque se fue. Y hay personas que duele que se vayan de un lugar a otro, no digamos que partan de este mundo. Hay personas que más bien la gente se alegra cuando se va. Ella quería que se fuera fulano. Nada de lo que dice es edificante, nada de lo que dice es restaura. Al contrario, todo lo destruye, todo lo ofende, todo le molesta. O sea, es incómodo. Pero ¿qué es la palabra que Dios dice? Que tendrá en memoria eterna será el justo. Hay hombres justos de Dios que hasta el día de hoy nos recordamos. Que de hecho nosotros estamos en el camino del Señor porque estos hombres dieron su vida, se sacrificaron para que nosotros pudiésemos estar en el camino de Dios. Dice el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová, el Señor. O sea, es natural, es normal que nosotros nos preocupemos por alguna mala noticia, pero la palabra de Dios dice que no tendrá temor de que le vengan a dar una mala noticia. Al contrario, usted va a estar fortalecido en el Señor. Usted va a estar confiando en el Señor. Usted va a tener, su corazón está confiado en Dios. Con tanto problema que se levanta, con tanta delincuencia, puede ser normal que en algún momento le dé una mala noticia. Pero ¿cómo la tomaría? ¿Cómo la tomaría yo? ¿Cómo la tomaría usted? Pero la palabra de Dios dice que el varón, el hombre que teme a Jehová, no tiene temor de malas noticias, no tiene temor a las noticias de cómo está la economía, no hay trabajo, no hay empleo, no hay alimentos, todo está por las nubes. No tenemos temor porque sabemos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que le va a suplir, que Dios es el que lo va a llevar de su mano, que Dios es el que va a tocar, a enviar los cuervos a su casa a suplir alimentos. Amén. No tendrá temor de malas noticias. Los noticieros le pueden dar cualquier noticia, pero usted debe estar confiado en el Señor. Hay temor de guerras mundiales. Eso trae muerte, destrucción, luto, odio, venganza. La economía se quiebra, los países entran en miseria, en pobreza. Pero nosotros debemos estar confiados
el Señor. Todo eso afecta a nivel mundial. La economía, los alimentos se rechazan, se pudren, se pierden. Todo se pone caro. No hay tratados de libre comercio por temor. Pero el hombre que teme a Jehová no tiene temor de malas noticias. O sea, sabe que Dios es su proveedor, sabe que Dios es su suplidor, sabe que Dios lo llamó, sabe que Dios lo va a respaldar en todo lo que usted haga, siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios. Es cuando tiene el respaldo de Dios. Si yo me desvío de la palabra, si yo me desvío del temor y quiero que Dios me respalde, estoy mal. No tendrá, su corazón está confiado en Jehová, asegurado, oiga muy bien, está su corazón y no temerá hasta que vea a sus enemigos, su deseo. Hay muchos que se van a levantar en su contra, hay muchos que van a levantar, que van a desear su destrucción, que van a desear su caída, que van a desear verlo nuevamente tirado donde el enemigo lo tenía, pero Dios es fiel a usted y a su palabra, que Dios de ahí no lo va a dejar resbalar, que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a llevar aún a otro nivel. Hay gente que está deseando verlo a usted destruido. Hay gente que está deseando verlo fracasado. Y dice, no va a durar tanto tiempo. Y dice, y se alegraría que lo vea otra vez descarriado, que lo vea otra vez sin temor de Dios. Hasta que vea a sus enemigos, su deseo reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. A Dios lo va a levantar. Dios lo va a sacar de ahí donde, por mucho que usted crea que está en el anonimato, Dios de ahí lo va a sacar para cumplir su llamado, para cumplir su propósito. Por mucho que crea que lo quieren opacar, que lo quieren destruir, de ahí Dios lo va a sacar. Porque los ojos de Dios están en todo lugar, viendo su corazón. Si no vea la vida de David, Samuel creía que entre los que estaban delante de él estaba el rey de Israel, porque él se fijó en lo físico, en la fuerza, en lo robusto, en la apariencia. Pero Dios miró su corazón. Dios estudió el corazón de David y había adoración, había justicia en él. Era justo, era obediente. Había amor, pasión por Dios. Cuando perdemos el temor de Dios, perdemos la justicia, perdemos la obediencia, perdemos la pasión por el Señor. Pero Dios miraba a David y lo mandó a llamar de allá donde estaba, en el anonimato, donde estaba cuidando el rebaño de ovejas. Y esa es una buena característica que Dios vio en él. Era eficiente en su trabajo. Era eficiente en su trabajo. Está cuidando ovejas. Él era eficiente. Él era responsable. Si miraba al enemigo, al lobo que venía, le tomaba una, se la quitaba. No decía, ay, que la lleve de todas maneras, ahí van a hacer otra. No, es todo eso. Había cualidades para gobernar a un pueblo. Por eso le decía al principio, aunque las cosas que nosotros miremos pequeñas, insignificantes, eso es como el escalón para llevar a otro nivel. Si nosotros somos infieles en lo poco, también vamos a ser infieles en lo mucho. Aunque no tiene lógica, porque no seríamos promovidos, ¿verdad? Reparte y da a los
en gloria, ustedes en fama. Todo el mundo lo conocerá por varón de Dios, por el poder que Dios ha puesto en su vida. Va a ser inevitable. Lo verá el impío y se irritará. Oiga muy bien. Por eso digo, hay mucha gente que desea ver su caída. Cuando Dios lo está levantando, ahí vas a ver que va a fracasar. Cuando usted está poniendo un negocio, está empezando algo y le dice, ahí vas a ver, no va a durar mucho. Lo verá el impío y se irritará. Por eso es que usted a veces siente que le cae mal a la gente y sin ninguna razón. ¿Le ha pasado eso? Se irritará y se crujirá los dientes. Me molesto, de enojo. Porque Dios está haciendo algo en su vida. Se consumirá y el deseo de los impíos. ¿Qué dice? Está leyendo ahí conmigo. Oiga muy bien. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Eso es lo que le espera. Por eso usted tenga calma, no se defienda. Dios es el que pelea por usted. No se defienda, solamente manténgase enfocado en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Deje que los demás hablen de usted. Deje que los demás lo calumnien. Deje que el impío se levante. Deje que las tinieblas se levanten. Pero usted debe estar confiado y seguro de que no prevalecerá. Que el deseo del impío será destruido. Y que el poder de Dios lo va a exaltar. Siempre y cuando nosotros no dejemos, no nos apartemos del temor de Dios. No dejemos que el temor de Dios desaparezca en nuestras vidas. Al contrario, someternos más en su presencia, someternos más al temor de Dios, porque es la base, lo fundamental para hacer todo lo demás. Si no tenemos temor de Dios, si no tenemos el temor de Dios, es difícil que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es difícil que nosotros permanezcamos en la palabra del Señor. Es difícil que nosotros alcancemos sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es difícil que nosotros crezcamos en una vida espiritual si estamos dando vueltas sin temor de Dios, si estamos haciendo las cosas sin el temor del Señor. Es por eso que en esta mañana le vamos a decir, le vamos a pedir a Dios que infunda temor en nuestras vidas, que infunda el temor para no perder la pasión por Él, por su obra, para no perder las bendiciones que nos roban el estar viviendo sin temor. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en esta mañana que infunda temor sobre nuestras vidas. Gloria al Señor.